Dios bendiga a los amigos, hermanos que se conecten a través del estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia, de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección del Levitón. Somos los pastores Neto y Emily. Y es para nosotros un honor llevar el estudio de la palabra. Y bendecimos a cada uno de los que se conectan tanto en la plataforma de Facebook como en la plataforma de YouTube. Amén. ¿Dónde fue que nos quedamos cuando en la meditación, verdad? Sí. Amén. Estamos estudiando, antes de llegar a los 66 libros de la Biblia, estamos estudiando cómo nos llegó la Biblia, los autores, la inspiración de Dios para que los autores la escribieran y formas y métodos para estudiar la Biblia. Y un preámbulo rapidito: el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está relacionado con Dios, la creación, Adán, Eva, el diluvio, Abraham, José, Moisés que los rescata. José los lleva a Egipto, Moisés los rescata. De ahí vienen los jueces, luego vienen los reyes, los profetas, los libros de Esther, Ruth, los libros proféticos, los libros poéticos, Cantar de los Cantares, Proverbios, que nos enseña cómo educar bien a la familia, ¿ven? Y aún dentro de la comunidad de la iglesia. Tenemos el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto a través de la persona de Jesucristo. El nuevo pacto a través de la persona de Jesucristo, los 4 evangelios, luego Hechos de los Apóstoles, que es el advenimiento del Espíritu Santo, y las cartas epistolares, que son redacción de Pablo y de algunos apóstoles que le escribieron, Apocalipsis, que es el advenimiento de Jesucristo al retorno. Está el rapto y luego está el fin de los tiempos, la persecución. Eso es lo que encierra el libro de Apocalipsis. Dios bendiga a los que se conectan. Amén. Que sea de bendición este estudio bíblico. Y hemos estado hablando de cada una de las obras literarias, resumiendo de lo que contiene la Biblia de parte de Dios para bendecirnos. Amén. Y estamos en la meditación. La meditación es una parte esencial en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos exhortaciones bíblicas al respecto. Y la meditación viene de la palabra griega atender, y esto es lo que debemos de hacer con el estudio de la palabra de Dios: estudiar con atención y leer con la intención de aprendizaje. Amén. Y cabe resaltar que siempre que tocamos este libro, Biblia, debemos de orar. Con la oración buscamos la dirección de aquel del Espíritu Santo, que fue la persona, el autor que le dio inspiración a los autores a escribirla. Y por eso resaltamos siempre la nota de que la Biblia es el único libro que su autor está presente. Por eso es bueno hablar con él antes de comenzar el estudio de la Biblia. Amén. Porque el que nos instruye a través del pasaje bíblico es el Espíritu Santo, aquel que inspiró a los hombres a escribirla
es el que nos inspira y nos motiva a nosotros para estudiarla. Amén. Y nos enseña cada uno de los misterios y nos revela las verdades de la Biblia. Cuando dice meditación, quiero sacarlo eso del concepto de yoga. Meditar, se ponen los deditos, no hacen gomi, no tienen que hacer nada de eso. Meditar es ponerle atención a lo que usted está estudiando y leer con la intención de aprender para practicarla. ¿Ven? La Biblia nos enseña cómo vivir y llevar una vida consagrada con Dios. A través de la palabra nos acercamos más a Dios, conocemos quién es Dios, conocemos quién es la persona de Jesús y quién es el Espíritu Santo, que es el que está manifestado después en Hechos de los Apóstoles. Cuando dice que exhorta a la meditación, es atender, aprender y saber lo que usted está leyendo. El miércoles pasado yo decía que yo siempre prefiero leer un capítulo diario. Hay gente que lee un libro diario y yo los bendigo porque son tantos capítulos. Pero yo bendigo y exhorto a que usted aprenda bien de la Biblia. No la lea como el papagayo. Préstele atención, dígale al Espíritu Santo, revélame la verdad de tu palabra. Esa es la conexión que tenemos que tener a través de la oración cuando vamos a tocar este libro, que tiene 66 66 libros que contienen varios capítulos que son de enseñanza, promesas, que son para cumplirse cada una en nuestras vidas. La meditación ha de ser real. El corazón encierra en la escritura el intelecto, las emociones y la voluntad. La idea es que lleguemos a la palabra de Dios con la disposición de ser escudriñados y guiados y corroborados. Cuando hablamos de escudriñar es profundizar en la palabra. ¿Para qué se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es el objetivo primordial de la enseñanza de la palabra? ¿De qué forma y manera la Biblia nosotros le podemos sacar un provecho útil para nuestras vidas? La Biblia, cuando nosotros tenemos la disposición de escudriñarlo, es la ciencia de descubrir aquello guardado de parte de Dios para bendecir nuestra vida. Es igual que las parábolas. Yo siempre hago mucho, recalco mucho en las parábolas, porque las parábolas son los misterios de Dios revelados a través de la persona de Jesucristo para bendecir. Fue para bendecir los discípulos y bendecir la iglesia. Las parábolas tienen un sentido espiritual. La Biblia tiene un sentido espiritual. Se lee literalmente, pero espiritualmente bendice y nos capacita como hijos de Dios. El Salmo 49:3, alguien que me lo busque por ahí. Alguien que me busque el Salmo 49:3. Amén. Salmo 49:3. Amén. Salmo 49:3. El que lo tenga sea el primero en leerlo. Amén. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia.
Mi boca hablará sabiduría, el Salmo 49:3. Mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. La palabra nos enseña que de la abundancia de nuestro corazón habla ¿quién? La boca. Si en tu corazón hay palabra, eso va a explotar en donde quiera que tú estés. Como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y es la lumbrera de mis caminos. Tenemos que estar cuando estudiamos la Biblia. Empecemos consejos por el Antiguo Testamento. Sepa usted el propósito de Dios por la creación de Adán y Eva, y como dice Pablo en Corintios, que fuimos predestinados antes de la creación del mundo. O sea, que antes de todo lo que hay, usted y yo fuimos predestinados en la mente y en el corazón de Dios, y fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Lo repito, suavecito, ¿verdad? Fuimos predestinados en Cristo, y esto significa que fuimos pensados en la mente de Dios, amados en el corazón de Dios, formados en el vientre de nuestra madre, para que a través de la gracia redentora de Cristo, voy a añadir algo más, tuviéramos el acceso al Padre como Él nuestro intercesor, para tener salvación y vida eterna. Por eso es necesario conocer desde el Génesis. Usted nació con un propósito, usted fue creado a imagen y semejanza de Cristo. A imagen y semejanza, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cargamos la imagen y la semejanza de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, y que por sus llagas somos curados. Primero cargamos la imagen y la semejanza. Tercero, por su sangre fuimos limpiados de pecados. Estamos hablando predestinados a través de la persona de Cristo. Cuarto, por sus heridas, ahí están llevadas nuestras enfermedades, que por sus llagas somos curados. Esa es una forma de escudriñar la Biblia, la ciencia de entender y captar los misterios de la palabra. La meditación ha de ser práctica. Debemos de llegar a la necesidad de mi vida. Debo llegar a la necesidad de mi vida, a la necesidad de mi vida. Primero, conciencia, corazón, la mente, imaginación, voluntad, etcétera. Debo de llegar a las necesidades de mi vida. La Biblia te lleva a tener todas las necesidades que hay en tu vida a través de su palabra. La conciencia, donde se guardan los recuerdos, donde el pasado me atormenta en el presente. El corazón, donde se guarda todo. La mente, donde todo se recuerda, al igual que la conciencia. La imaginación. Cuando leemos la Biblia, nuestra mente nos lleva a la imaginación. Como yo les dije la otra vez, hablamos de Moisés y el Mar Rojo. Estamos viendo la figura de Moisés y el Mar Rojo. Eso es lo que te lleva a la proyección de tu mente, a la imaginación. Hacerte la película, como dicen muchos. Y aceptar la voluntad de Dios dentro de ti.
para pasar luego a reproducirlo en mi vida. Ese es el proceso. En mi vida, en mi conciencia, en mi corazón, en mi mente, en mi imaginación y en mi voluntad, para luego yo reproducirlo en mi vida, contando con una entrega total y confianza de Dios en una forma genuina y evidente y constante. Ahí es cuando usted lleva a la práctica lo que usted estudió, lo que usted escudriñó. Eso le da forma a su mente, a su corazón y a su vida. Lo que yo estudio, lo que yo escudriño, lo llevo a la práctica. Y eso da forma a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Cambia hasta mi forma de hablar, mi forma de pensar. En el hebreo, la palabra meditar proviene de otras dos palabras: pensar y hablar. Repito, en el hebreo, la palabra meditar proviene de dos palabras: pensar y hablar. Y hay gente que habla sin pensar. Abuelo siempre me lo decía: no hables para pensar, piensa antes de hablar. Esas son las personas que rapidito lo que le viene a la mente lo dicen sin saber si va a ofender o no va a ofender, y después dicen: brega con eso, yo soy así. Ese es el jaque mate. La gente que hablan, tiran el comentario, hacen la crítica, no lo piensan, y después que hablan es que se ponen a pensar: espérate, correcto, no meditan lo que hablan. Estos dos elementos tienen que ir siempre mezclados en la palabra de Dios: su significado y su aplicación y mensaje, y luego hablar a Dios sobre ello en confesión de fracaso, basado en oración, pidiendo bendiciones futuras, en comunión de goces y necesidades presentes, de modo que la meditación pasará a ser práctica, vital, bendita, para poder hallar en ella nuestro gozo principal y el poder diario para servir, para el servicio que nos es indispensable. Hay gente que le gusta hacer, y lo quiero traer a colación, hay gente que no le interesa ministrar, pero le interesa que las demás personas le interesen. O sea, motivan a las personas a que me vean como algo importante, pero no manifiestan lo importante de la palabra de Dios para la vida de ellos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que estar bien claros de lo que vamos a exponer a una grey. Estar seguro de lo que vamos a hablar. No sacar los textos de contexto. Cuando usted va a predicar o a dar clase, es necesario leer todo el capítulo, saber quién es el autor de ese libro, conocer el trasfondo de ese libro, para luego exponer o la clase o la prédica. Amén. Antes de predicar debemos de estudiar el libro, su autor,
por qué y para qué se escribió. ¿Cuál es el contexto bíblico o el trasfondo bíblico que encierra el autor? ¿Cómo el autor vio a Jesucristo? ¿Cómo el autor vio a Dios? Si es en el Antiguo Testamento, ¿cómo el profeta se relacionó con Dios para hablar lo que Dios le dijo? ¿Y cómo estaba la condición del pueblo cuando el profeta habla al pueblo del mensaje de Dios? Son varios detalles para entender bien la palabra. Si es el Antiguo Testamento, debemos de conocer el libro. Si no, el autor. Saber para qué se escribió, por qué se escribió, qué pasaba con el pueblo de Israel y por qué, y la acción de Dios contra el pueblo, porque el pueblo hizo esto, tuvo una causa y un efecto. El pueblo provocó, un ejemplo, la ira de Dios, y Dios habló a través del profeta de la condición oculta del pueblo. Siempre en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de la vida oculta del pueblo y de la relación oculta del pueblo delante de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de la condición oculta del pueblo ante la presencia de Dios. Y ahí venían los juicios y de ahí venían diferentes situaciones que pasaban. Algunos resultados bienaventurados están en el Salmo 1:2. Tendremos un camino seguro y exitoso. En Job 1:8, María nos dejó un ejemplo de lo que debemos seguir o debemos de hacer, y eso está en Lucas 2:19. ¿Quién me lo puede buscar? Lucas 2:19. Lucas 2:19. Y estamos hablando de María, la madre de Jesús. Yo leo. Sí. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. En las cosas que el ángel le dijo, y también otra cosa, otro detalle que es bien importante. María es un cumplimiento profético en la vida de Cristo. María fue profetizada en el antiguo pacto para Jesucristo, para el advenimiento de Jesucristo, cuando dice que a través de una virgen, Dios tomará una virgen para traer a su hijo. Cuarto, el estudiante debe tener una voluntad completamente rendida a Dios. El estudiante debe tener una voluntad completamente rendida a Dios. Juan 7:17, ¿quién lo busca? Juan 7:17. Para estudiar la Biblia tenemos que sacar una parte con Dios, un momento de consagración, un momento de oración. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está. La doctrina es una enseñanza. Y la doctrina de lo que habla Juan aquí es que todo lo que él plasma en su evangelio
a la iglesia, porque Juan le escribe a la iglesia, a los gentiles de la iglesia, es de parte de Dios y no de parte de los hombres. Y aquí hago un alto. La iglesia siempre debe tener el don de discernimiento. La iglesia debe pedir el don de discernimiento. El don de discernimiento tiene que estar 24/7 en la iglesia. Recuerden que con textos bíblicos Satanás tentó a Jesucristo. Y Satanás, como fue un ángel de luz, puede imitar muchas cosas. Pero la perfección viene de Dios. Y la persona que tiene ese don sabe cuando es del Espíritu Santo o es el proceder de la carne, de las emociones de la persona. Ese don es indispensable dentro de la iglesia, el don de discernimiento. Eso decídelo cuando viene de parte de Dios y no de parte de las emociones de una persona. Si nosotros no nos rendimos a la voluntad de Dios, es absolutamente imposible obtener grandes resultados en el estudio de la palabra de Dios. Primera de Juan, eso está antes de Apocalipsis. Primera de Juan 2:3. Repito, para que lo busquen. Si nosotros, Primera de Juan 2, capítulo 2, verso 3. Si nosotros no nos rendimos a lo que es la voluntad de Dios, que es absoluta, es imposible obtener resultados del estudio de la palabra de Dios. Si nosotros no estamos conforme a lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas a través del estudio de la palabra, no vamos a tener resultados. Y eso pasa cuando la Biblia la cogen. La voy a estudiar en un año, pero ¿qué aprendiste en ese año que la estudiaste? ¿Cómo te edificó eso? ¿Fuiste guiado por el Espíritu Santo para el estudio de la palabra a través de la lectura o fuiste guiado por el hombre para leerla en un año? Dos cosas diferentes. Porque el hombre te puede hacer un programa para tú leer la Biblia en un año. Esto no se trata de velocidad, esto no se trata de competencia. Esto se trata de adquirir conocimiento, de adquirir la palabra de Dios. Y me perdonan los que la leen en un año. Amén. Gloria a Dios. Pero como pastores y maestros me preocupa ese renglón espiritual del creyente o del cristiano en el estudio de la Biblia. Pastor, yo leí la Biblia en un año. ¿Qué aprendiste de ella? ¿Qué me puedes hablar de Isaías? ¿A quién le escribió Mateo? Yo te voy a preguntar. Y no es para hacerte quedar mal, es para crearte conciencia de que el conocimiento de la palabra vivifica tu vida. Tienes el conocimiento por qué y para qué se escribió y a quiénes se le escribió y qué pasaba con ese pueblo al que se le escribió ese evangelio o esa profecía.
Como en una iglesia me dijeron, yo empecé a leer la Biblia por Apocalipsis y me dio miedo y no la volví a leer más. Y tenía que empezar a leer por Génesis para saber el amor que Dios tenía y tiene en ti cuando te creó a través del vientre de tu madre. Primera de Juan 2:3, ¿qué dice? Si me lo buscaron. Ajá. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y aquí hace hincapié cuando dice su mandamiento, es su palabra. Recuerdan que Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Que en el Antiguo Testamento era enemigo y en el Nuevo Testamento es prójimo. Amén, ama a tu prójimo como a ti. En el Antiguo Testamento decían, al que te maldigan, maldícelo. Y en el Nuevo Testamento te mandan a bendecirlo y estar con él en todo tiempo. Amén. Seguimos. La vida del creyente ha de ser verdadera, auténtica para Dios. Yo les voy a decir algo. A Dios nadie lo engaña. Es igual que la oración y lo hemos recalcado varias veces. Se manda a orar, pero la mente está en Pekín. Lo que tú hablas está en Jerusalén y tu corazón está en Egipto. No hay unidad. Vamos a orar por los enfermos y terminan orando por otras cosas. Cuando oramos tiene que haber unanimidad, un solo pensar, un solo hablar. La vida del creyente ha de ser verdadera y auténtica para Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Él escudriña la mente y nuestro corazón. No está la palabra en nuestra boca y ya Él la conoce. Y volvemos a la oración del publicano y del fariseo. El fariseo cumplía con todos los ritos de la ley. Pero el publicano, como pecador, reconoció su vida pecaminosa delante de Dios. Y Dios tuvo más misericordia de aquel pecador que se arrepintió que de aquel fariseo que cumplía los preceptos de la ley. La conciencia tiene, escuchen bien esto, la conciencia tiene que ser mantenida pura y sensible, pura, limpia, delante de Dios. Sensible, sensible ¿por qué, pastor? Para escuchar a Dios. Hay gente que cogen a veces la oración, la mente ha de ser, la mente ha de aceptar la enseñanza. La mente tiene que aceptar la enseñanza, de confiar de sí misma y de desear aprender de Dios y mantenerse sumisa y obediente y estar dispuestas a hacer lo que Dios manda. La gente se cree que estudiar la Biblia es algo sencillo
Sí lo es sencillo cuando llevamos las instrucciones de Dios a nuestra vida. Para nosotros estudiar la Biblia sacamos un rato, un tiempo, que es el que tenemos aquí de recogimiento espiritual. Nos conectamos a través del estudio de la palabra para adquirir el conocimiento, para llevarlo al aprendizaje. Esto no se trata de la Biblia según San Yo. Tenemos que tener una vida íntegra delante de Dios para el aprendizaje de la palabra. Abre mi mente, Señor, cuando vaya a estudiar tu palabra. Abre mi mente, abre mi corazón. Abre mis ojos espirituales. Isaías 66:2. Se nos dice que el Señor escuche bien esto que lo dije desde un principio. Isaías 66:2 dice, se nos dice que el Señor revelará sus secretos a aquellos que le temen, no que le tienen miedo. Porque han puesto eso de temer como si fuera miedo. No. A los que le temen es que los reverencian, que tienen una vida separada, íntegra para Dios. Es como nosotros aquí sacamos este tiempo, este momento para el aprendizaje. Nosotros aquí estamos consagrados para que Dios nos revele los secretos de su palabra. El aprendizaje es adquirir conocimiento nuevo de su palabra. Aprender lo que no sabía de la Biblia. Ese Isaías 66:2 me gusta. Si lo pueden leer, búsquenlo. Isaías 66:2. Isaías 66:2. El profeta Isaías 66:2. ¿Quién lo tiene? Sí. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla, que teme a mi palabra. Por eso se nos dice que el Señor revelará sus secretos a aquellos que le temen. Por eso cuando Cristo habla por parábola, se la interpreta a los discípulos, porque los fariseos y escribas no podían entenderla. ¿Me están entendiendo? Las parábolas son los secretos de los misterios revelados del reino de los cielos. Y los fariseos y escribas no tenían su mente cerrada. Me gusta la versión que está aquí. ¿Qué dice? Y esta es de la Celubiblia, que no es de la versión de Macy Stace. Y dice, yo hice todo lo que existe. Ajá. Y todo me pertenece. Ajá. El culto que desagrada a Dios, Dios continuó diciendo, yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Que respetan mi palabra. Amén. Y con esta termino para ir al servicio de oración. El estudiante de la Biblia, escuche bien, el estudiante de la Biblia debe sacar provecho de sus estudios. Debe de ser obediente a las enseñanzas bíblicas, tan pronto como tenga conocimiento. Y yo he tenido personas que gracias a Dios, Dios a veces los deja caer en vergüenza, que se han querido ir por encima de lo que yo les enseño porque son interpretaciones privadas. Y a una persona yo le dije, solamente
yo te expongo la palabra de Dios. Lo que tú aprendiste fue a causa de lo que un hombre te dijo, pero tú no le sacaste, no lo escudriñaste porque lo diste por bueno, porque una persona te lo dijo y tu confianza estaba puesta en la persona y no en la palabra de Dios. Yo te estoy diciendo lo que la palabra encierra para tu conocimiento, práctica y aprendizaje. Pero él estaba dando por bueno lo que un hombre dijo, que iba por debajo de lo que Dios estaba manifestando. Esa persona me encaró a mí en un estudio bíblico en la otra iglesia. Con su conocimiento por un libro que él estudió, eso mismo que estábamos hablando, y era del rey David. Cuando estaban hablando del libro ese que nos dieron allá en la otra iglesia, que teníamos que estudiar los 3 monarcas, qué sé yo, algo así era. Y esa persona me dice, ¿ah? Ok, y entonces él me discutía, pero es que David cayó de la gracia de Dios. Porque David fue ungido por el profeta para ser rey. Y David fue ungido por el profeta para ser rey, pero fue escogido por Dios. Dios llevó al profeta donde estaba David para sacarlo del entorno donde estaba David para ungirlo. Y David comenzó un proceso, porque David tenía una vida íntima, consagrada delante de Dios, y eso Dios lo vio y lo escogió para ser el rey de Israel. Pero David tuvo una capacitación, tuvo una preparación, y David fue primero, venció a un Goliat, fue pastor de ovejas para poder dirigir un pueblo. David fue pastor de ovejas para dirigir un pueblo. Tuvo la práctica de defender a sus ovejas, defendiéndolas de los lobos y de los animales que venían a atacarlas. Y le di toda la liturgia de David. Y con todo eso él me decía, David cayó de la gracia de Dios. Y dije, fíjate, no, David no cayó de la gracia de Dios. Lo que sucede es que David, con todo y lo que hizo, en contra de lo que fue la voluntad de Dios, él cumplió su llamado como rey. Hubo un arrepentimiento, hubo una conversión delante de Dios de David. Arrepentimiento, conversión para poder seguir hacia adelante. Pero las consecuencias del pecado de David arropó a sus hijos y a su familia. Pero eso no te da justificación a ti para decir que David no tuvo la gracia y el favor de Dios. Y con eso yo lo dejé. Con eso yo lo dejé. Búscate bien la vida. Olvídate del libro ese de los patriarcas, los 3 monarcas. Métete de lleno en lo que la Biblia habla acerca de la vida de David en Reyes y Crónicas. Y entonces tú me vas a decir a mí que el favor y la gracia de Dios no estuvo con David porque pecó David. Entonces yo puedo llegar a la conclusión que por tú fallarle también a Dios caíste de su gracia. Con eso lo dejo. Y lo tengo de contacto en Facebook. Menciona el milagro, no el santo.
Porque es que las personas siempre conocen cuando tú hablas de una persona, lo que te mencionan es el pasado de la persona y no lo que Dios hizo en favor de un pueblo con esa persona. Si tú dices Sansón fue mujeriego, se enamoró de las mujeres que no tenía que enamorarse, pero con todo eso Dios lo sigue usando y lo bendijo. David igual acarreó consecuencias el pecado que él tuvo. Coger la mujer de Uría, tener un hijo con ella que murió, y a causa de ese primer pecado, la descendencia de David fue nefasta de sus hijos, hasta que Salomón fue el tercer grande rey de Israel. Y Salomón lamentablemente llegó a adorar ídolos de egipcios y se postró ante ellos. Pero hubo un arrepentimiento. El pueblo de Israel tenía arrepentimiento delante de Jehová cada vez que pecaba. Y aquí lo dejamos. Grave error cuando vamos a la Biblia a estudiarla por una mera satisfacción o una curiosidad intelectual, antes que para vivir y agradar a Dios. Pero cuán peor es no hacer ni el primero. Lo voy a leer nuevamente. Grave error es nuestro cuando vamos a la Biblia para estudiarla por una mera satisfacción o curiosidad intelectual, antes que para vivir y agradar a Dios. Pero cuán peor es no hacer lo primero. No estudiemos la Biblia por capricho, por agradar al hombre. Estudiemos la palabra de Dios para el enriquecimiento de nuestra vida carnal y nuestra vida espiritual. No se debe estudiar como el papagayo. Hay gente que se quedan en la memorización del versículo, pero no en la práctica para la vida. Amén. Nos quedamos en la exhortación que Santiago hace. Amén. Así que nos despedimos de este estudio bíblico. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que sea de provecho para tu vida, los amigos de Facebook y a nuestros amigos de nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ponga paz. Cualquier pregunta nos la puedes hacer a través de mensaje de texto o por WhatsApp. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo miércoles. Amén.